Bueno, buenas tardes. Yo soy Daniela Riaño, creo que muchos ya me conocen, soy la directora de CIENRED. Hoy estamos acá reunidos que dos de los integrantes de la red van a dar una charla sobre un tema bien interesante. Es la sexta charla en lo que va del año. A lo largo del año nos propusimos dar una charla por mes con eje en las nuevas masculinidades. Y bueno, hoy Carolina y Luciano nos van a estar hablando sobre sexualidad, deseo y placer. Se los voy a presentar y así ya podemos pasar directamente a la presentación, así arrancamos a tiempo, y los que después se vayan sumando irán entrando de a poco. Carolina Cirielo es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, trabaja desde el marco teórico del psicoanálisis con perspectiva de género, tiene formación de posgrado en clínica psicoanalítica con niños, adolescentes y adultos, en psicoanálisis con perspectiva de género, y se encuentra realizando el profesorado de enseñanza media y superior de psicología de la Universidad de Buenos Aires. Se dedica a la atención clínica de niños, adolescentes y adultos. Luciano Capella, otro compañero de la red, es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, se dedica al trabajo con jóvenes y adultos con perspectiva psicoanalítica, tiene formación de posgrado en clínica psicoanalítica con adolescentes, se desempeña como terapeuta en el Servicio de Psicopatología de la Universidad de Buenos Aires. Sin más preámbulo, podemos comenzar. Bueno, bien. Hola a todas, a todos y a todes. Gracias por estar acá presentes. Para poder introducirnos en la charla de hoy, nos gustaría poder mencionar previamente algunas cuestiones. Por un lado, que esta charla está enmarcada en el eje transversal del año, que es el de las masculinidades, por lo cual vamos a estar haciendo hincapié o profundizando un poco más en diferentes cuestiones sobre las masculinidades. Y por otro lado, es que vamos a hablar de sexualidad, ¿sí? Eso ya lo sabemos, pero también sabemos que es un tema que genera cierto tabú, cierta incomodidad, por lo cual la idea es como poder tener una escucha y un intercambio distinto, ¿no? Como poder tratar de dialogar con esa incomodidad y ese tabú que nos puede disparar. Creemos que justamente el poner a la palabra que circule nos puede habilitar a que podamos tener otros encuentros con nuestra sexualidad, podemos tener tal vez un nuevo encuentro con nuestra sexualidad. Así que permiso, voy a ir admitiendo mientras tanto. Deme un segundo. Ahí está. Bien. Fíjate, Caro, de silenciar, perdón que interrumpo, de silenciar a todos los que no están hablando, todos los que no sean vos. Así no hay interrupción. Bueno, me parece que ahí está. Cualquier cosa, si alguien me avisa que no haya silenciado. Bien. Bueno, también hacia el final de la charla vamos a abrir un espacio de preguntas, ¿sí? de consultas, así que si tienen alguna duda sobre la marcha la pueden ir poniendo en el chat, que en algún momento la vamos a retomar. Bueno, para arrancar también nos gustaría saber qué palabras se le vienen a la mente cuando hablamos de sexualidad, ¿sí? Así que ahora les voy a enviar al chat un link que es de una aplicación. Quien quiera y se anime puede entrar y responder esta pregunta. Les va a aparecer 3 casilleros para responder, pueden poner una palabra o varias, ¿sí? Voy a ir mandándolo al chat. Ahí está. Tienen que acceder ahí y responder. No hay respuestas correctas o incorrectas, ¿sí? La idea es como poder recolectar un poco los saberes que tengan, y además es de manera anónima, así que no vamos a saber quién pone cada respuesta. Bien, mientras tanto yo voy a ir compartiendo la presentación. A ver, tengo que compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, las palabras que aparecen más grandes son las palabras que se pusieron más veces. Así que ahora a medida de que ustedes vayan sumando, se van a ir modificando.
bueno, parece que va ganando el placer por ahora, una de las palabras que más aparece. Podemos ir leyendo el resto, dice intimidad, orgasmo, eso, disfrutar, goce, entrega. A ver. Linda palabra, entrega, para describir la sexualidad en algún punto, ¿no? Como asociar la intimidad. Ahí dicen que a Luna Villar no le llegó el link. No sé si es... A ver. A ver. Ahí lo mando nuevamente. Ah, no les llegó. A ver, ahí les llegó a todos. Ahora yo lo veo. Ah, Ahí está. ok. Genial, gracias por avisar. Ese es Está un peleada. encuentro. Va ganando ahí como el placer, la intimidad, el goce. Bueno, el placer está en el centro de la cuestión. Nos gusta esto, ¿no, Lu? Que Sí, todas la estas intimidad cosas, la también, verdad mirá. que están muy buenas. El cuerpo, la intimidad, el encuentro, la salud, el erotismo, comunicación. Mente, deseo, por ahí anda, chiquitito. Libertad. Conocerse. Autoplacer, muy bien. Sí, el placer me parece que ganó por afano. Sí, placer, encuentro e intimidad. Bueno. Por ahí está erotismo también, acabo de leer ahí. Comunicación. Comunicación, cuerpo. Autoplacer. Bien. Bueno, vamos a dejar esto acá, ¿sí? La idea es como poder ir tomando estas palabras que fueran apareciendo a lo largo de la charla, ¿sí? Bien, voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, esto nos habilita, ¿no? Para preguntarnos y pensar qué entendemos por sexualidad. Bueno, la sexualidad es un aspecto de nuestra vida que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Incluye el sexo, las identidades, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sentimos y expresamos a través de diferentes pensamientos, de fantasías, de deseos, de valores, de prácticas y roles. Bueno, también en la sexualidad se da un interjuego de diferentes factores, como pueden ser los factores biológicos, los psicológicos, los socioeconómicos, los políticos, los culturales, los históricos y también los espirituales. Bueno, también ahí había aparecido la palabra de salud, ¿no? De salud sexual. Justamente la idea de esta charla es hacerla de una perspectiva de salud y de derecho, ¿sí? Sin ir más lejos, ayer 4 de septiembre fue el Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva. Pero bueno, ¿qué es lo que entendemos por salud sexual? Bueno, la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad.
Esto requiere, digamos, que tengamos un enfoque respetuoso y positivo de la sexualidad y de las relaciones sexuales. Así que la posibilidad de poder tener experiencias sexuales que sean placenteras, seguras, responsables y libres de toda coacción, discriminación o violencia. Bueno, para esto no es necesario que nuestros derechos sexuales se conozcan, se respeten, se los proteja y se los garantice. Todas las personas tenemos el derecho a satisfacer y poder expresar nuestra sexualidad y a disfrutar de ella, ¿no? Y para esto es necesario tener acceso a la información y a la educación. Los derechos sexuales también incluyen a las identidades, a los roles de género, a la orientación sexual, al placer, al matrimonio, al erotismo, a la reproducción y a la privacidad. Y cuando decimos privacidad la entendemos como el ámbito de la vida personal de un sujeto que se desarrolla en un espacio reservado, íntimo. No sé, por ejemplo, una violación a este derecho sería cuando se difunde información o material sin consentimiento de la persona que aparece en ese material. Y entendemos por el erótico a mensajes, audios, videos, fotos, lo que sea. Es muy común que en ciertos grupos de WhatsApp, comúnmente integrado por varones, circule cierto material que bueno, que tal vez las personas que están ahí no saben que están circulando por ahí, y nos parece importante, ¿no?, que lo podamos cuestionar si ocupamos estos lugares, ya sea que somos quienes difundimos o quienes recibimos este contenido, y poder cuestionarnos, ¿no?, reflexionar sobre esto, pensar cómo nos sentiríamos, no sé, por ejemplo, si fuéramos nosotras o nosotros o nosotras la persona que está en ese material erótico, ¿no? Y como poder generar ahí un poco de empatía también y entender este límite de los derechos, ¿no? Que siempre uno tiene el derecho a disfrutar y expresar su sexualidad de la manera que quiera, pero siempre preservando los derechos de los demás. Bueno, como mencionaba antes mi compañera, uno de esos derechos es el del matrimonio. ¿Cómo surge ese derecho? ¿Qué impulsó la necesidad de la sociedad de tener un derecho semejante? ¿Es una respuesta del sistema a la organización social o es un hecho natural? Durante varios años y hasta nuestros días, la monogamia se consideró como un hecho natural. Se daba por sentado que las relaciones amorosas, en donde estaban presentes la erotización, considerada como aquello que despierta nuestro deseo y nuestro placer sexual, y la sexualidad, solo se podían dar bajo este mismo contrato. Sin embargo, los cambios sociales de estos últimos años y la aparición de nuevos modos de vincularse entre las personas abren la pregunta sobre el origen de la monogamia. ¿Siempre existió la monogamia? Durante la era grecorromana, los hombres tenían relaciones sexuales con sus mujeres solo con un fin reproductivo, en el ámbito privado, mientras que aquellas vinculadas al placer y al goce las mantenían con otros hombres de su misma condición, que eran intelectuales y libres, en el ámbito público, en asambleas, en banquetes, ¿no? Y estaba muy orientado a lo que tenía que ver con la experiencia del propio cuerpo, con el conocerse justamente, con todo lo que hoy por hoy quizás empezamos a entender por sexualidad. La sexualidad así descrita se caracterizaba por el encuentro y la satisfacción, así como el descubrimiento y la libertad y expresión sexual. Bueno, acá les voy a dejar una viñeta que la podemos leer en voz alta. Dice: mientras no estaba, llamaron por teléfono Guadalupe, Fátima, Lourdes, Luján, Carmen, Chiquinquirá, Montserrat, María y otras tantas cuyos nombres no recuerdo. Y le dice el diablo, ¿no? O comienzas a predicar con el ejemplo o dejas de andar promocionando la monogamia. Bueno, esta viñeta me pareció muy interesante justamente porque en respuesta a si siempre existió la monogamia, aparece la cuestión de que fuertemente hace su aparición la institución católica, ¿no? Cuando hace la aparición la institución católica, la sexualidad queda asociada a una función meramente reproductiva, ya no se toma en cuenta la cuestión del placer y el conocimiento, ¿no? Entonces surge el concepto de matrimonio y la idea de que es natural la unión entre dos personas, ¿no?
sobre todo si estamos hablando de dos personas de distinto sexo. Se produce una moral sexual universal que establece que solo se puede tener relaciones sexuales con la persona amada, y luego de haber contraído matrimonio, como una forma de consumar ese amor, ¿no? No existe la posibilidad de desear a una persona si no es por fuera de ese contrato. De no respetarse este contrato, se estaría en falta con Dios, ya que cualquier acto de amor o experiencia de placer que esté por fuera del contrato matrimonial sería considerado pecado. La fidelidad es uno de los pilares fundamentales que promueve este contrato, ¿no? El ser fiel al otro. Sin embargo, podemos decir que el placer y el deseo no se agotan en la fidelidad, ni se reducen a ella. Bueno, ¿qué sucede cuando todas las expectativas y necesidades que han sido cubiertas por una comunidad a lo largo de nuestra vida, como el amor, la amistad, compañerismo, trabajo, intereses, saberes, etc., pasan a formar parte de un contrato que le exige esas mismas garantías a una sola persona? ¿Se debe ser suficiente en todo para el otro? ¿O podemos elegir en qué y cómo? La necesidad de responder a este mandato social trae como consecuencia la formación de vínculos en los que se idealiza al otro, ya que se espera todo de éste. Un todo del cual ni quien lo exige sabe con certeza de qué se trata. Es así que aprendimos a reclamarle al otro cosas que ni siquiera sabemos si podríamos esperar de nosotros mismos. Y esto es debido a que nos hemos acostumbrado a privarnos de la pregunta sobre nuestro deseo. En cambio, sucumbimos a la respuesta de un deseo mandato que parecería darnos una identidad. Pero esa identidad, ¿es la que realmente elegimos? ¿Alguna vez nos preguntamos por ella? Lejos de emparentarnos con la visión efímera y descartable de las relaciones propuestas por el capitalismo, nos proponemos repensar las formas en las que entablamos vínculos reales, íntimos y o duraderos. Muchas veces las relaciones pueden tornarse rutinarias y desgastarse con el tiempo. Entonces aparece la idea de remarla. Como única corriente a la supervivencia del vínculo. En cambio, les proponemos cuestionar esta idea de la cual su contracorriente podría ser nuestro propio deseo. Muchas veces en la monogamia hay personas que son infieles, entendiendo por esto romper el contrato establecido en la pareja. Parece que se valora el compromiso y la fidelidad y que uno se compromete más con la monogamia que con la persona con la que se estableció ese contrato. Es por esta razón que proponemos repensar el concepto de monogamia, para diferenciarlo de lo que en realidad se llama mononorma, entendiendo esta última como un tipo de contrato monogámico posible, pero no el único, en el que su principal condición de existencia sea la exclusividad sexual y sentimental de las personas involucradas, ¿no? En el caso de la mononorma. Según este tipo de contratos, aquella búsqueda de placer que quede por fuera de este vínculo exclusivo sería considerada una traición, una infidelidad. Ahora, yo me pregunto, o mejor dicho, todos nosotros nos preguntamos, ¿hay una sola manera de ser infiel o fiel? ¿Se es infiel a la persona o se es infiel al contrato? ¿Puedo soportar no serle suficiente a mi pareja o que mi pareja busque a otro? ¿Qué pasa cuando se es infiel al propio deseo? El deseo siempre es subversivo y como tal no se amolda a leyes preestablecidas. Al igual que el vínculo, se construye la forma constante y variable. No se da de una vez y para siempre. Se trata de decidir sobre el qué y el cómo queremos relacionarnos, que invita a un cuestionamiento y reafirmación constante, no sobre la elección de la persona, sino sobre el propio deseo puesto en juego en ella. Debemos contrastar lo que esperamos y lo que queremos para encontrar lo que podemos, y lo que no también, en el vínculo con un otro. Para poder emprender este camino, tendríamos que escucharnos más, preguntarnos y replantearnos, poder ser conscientes de nuestro deseo, y no seguir con lo conocido por el temor a lo nuevo. Poder estar abiertos y disponibles a escuchar e intercambiar, ya que el deseo cambia. Lo único constante es el cambio, paradójicamente. El deseo sexual tiene que ver con el estado de disponibilidad que tenemos hacia una actividad sexual, entendiendo por actividad sexual
a cualquier acto que involucre mi cuerpo y o mi genitalidad. Para iniciar o responder a una actividad sexual tiene que haber ganas. Clave. El deseo es algo personal, pero es que se construye a partir de factores biológicos, afectivos, psicológicos y culturales. Culturalmente el hombre tiene más permitido el deseo y la mujer, en cambio, es puesta en un lugar pasivo y romántico. Creemos que son determinantes biológicos, que el hombre es así, pero no. Lo que más nos atraviesa es la cultura, y en la sexualidad los mandatos y presiones sociales ejercen un papel muy importante. Bueno, retomando un poco esto que estaba diciendo Lu, para iniciar o responder en una actividad sexual, entra en interjuego la capacidad para reconocer a un estímulo como erótico o excitante. Los estímulos eróticos pueden ser tanto externos como internos. Los externos son todos los que entran a través de nuestros sentidos, que pueden estimular el deseo, por lo cual es importante poder darle lugar y conectar con todos estos sentidos, ¿no? Poder conectar con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que sentimos, con lo que olemos. En cambio, los estímulos internos tienen que ver con, por ejemplo, los sueños eróticos, los recuerdos, los pensamientos, las fantasías. Y bueno, la fantasía justamente es como un recurso muy importante, ¿sí? Ya en 1907, por allá lejos, Freud hablaba de la fantasía en las personas adultas, ¿sí? Y para hablar de esto partía de que cuando una es niño, niña, niñe, en el juego, bueno, o sea, cuando somos niñas, niños y niñas jugamos, ¿no? Y justamente en el juego se despliega un mundo de fantasía. Pero cuando vamos creciendo, sabemos que la cultura espera otra cosa, ¿no? No espera que sigamos jugando, que fantasemos, sino que actuemos en el mundo real. Entonces, entramos como en esta contradicción, ¿no? Porque también Freud decía esto, no hay cosa más difícil para una persona que la renuncia a un placer que ya conoció. Por lo cual, como personas adultas, dejamos de jugar, al menos en este sentido, y pasamos a fantasear, ¿no? Freud dice que se construyen castillos, digamos, en el aire, se crean sueños diurnos, pero bueno, justamente en esta fantasía es donde aparecen los deseos, que muchas veces se esconden porque provocan cierta vergüenza, ya sea porque se lo puede llegar a considerar como algo infantil o porque es algo que tal vez no está permitido o aceptado, ¿sí? Pero la verdad es que las fantasías son una gran herramienta, ¿no? que te pueden ayudar a mantener el foco de atención en un pensamiento erótico, por lo cual justamente hay que alimentar las fantasías. Y cuando hablamos de fantasías también no nos referimos solo a la típica fantasía de alguna práctica o cosa que quieras hacer, ¿no? Ya que la fantasía justamente está en el terreno de lo no real. Pueden ser fantasías secretas, no sé, profundas, o algo que te avergüence y no los quieras contar, o que incluso no lo harías, pero en la fantasía tiene como otra lógica, ¿no? No que se fantasee eso implica que se lo quiera hacer. Bueno, justamente la fantasía es un lugar imaginario y libre, ¿no? Donde se le puede dar rienda suelta a la imaginación, a la creatividad, y allí todo puede suceder. Bueno, es un espacio que podemos como crear en nuestra mente, que al menos en este contexto la única función que tiene es como poder ponernos en la frecuencia erótica, ¿no? Poder generar la excitación necesaria para poder conectar. Bueno, fantasías a veces también pueden despertar culpa o vergüenza, ¿no? O incluso hasta traer preguntas sobre la orientación sexual, ¿no? Porque, por ejemplo, es muy común que mujeres heterosexuales, entendiendo en mujeres heterosexuales a mujeres que le gustan los varones, consuman porno homosexual, o sea, entre mujeres. Y aparece mucho esta pregunta de, bueno, ¿seré lesbiana, no? Porque me gusta esto, consumo este tipo de pornografía. Y la realidad es que consumir actividad sexual entre mujeres no te hace lesbiana, sino la orientación sexual tiene que ver con lo que uno siente y cómo uno se identifica, no con la fantasía o con una situación que les gustaría experimentar. Pero bueno, algo interesante también para pensar la fantasía es que cuando la fantasía pasa a ser realidad, pierde, ¿no? Como toda esa magia extra que tenía, porque ya dejó de ser fantasía, ahora pasó a ser real, ¿no?
Así que bueno, hay que ver dónde funciona más, ¿sí? Sostenerlas como fantasía en la cabeza o llevarlas a la acción. Pero bueno, la fantasía también viene a alimentar el deseo y al placer, que el placer fue una de las palabras que más apareció al principio de la charla, ¿no? Y nos gusta pensar al placer como un laberinto, ¿no? Como con muchos posibles caminos para llegar a él, para transitar por él, ¿no? Cada uno armará el propio, por supuesto. Pero bueno, esto también, ¿no?, nos hace pensar en qué es el placer, qué es lo que nos da placer, si conectamos con el placer o con nuestro placer, ¿no? Si pensamos también en cuando hay un otro, en el placer de esa otra persona. Pero bueno, cuando hablamos de placer sexual nos referimos a sensaciones de disfrute, de gusto o de satisfacción que podemos experimentar de manera individual o con otra persona. El placer, la verdad, como les decía, lo entendemos como un laberinto, ¿no? Es un laberinto y que justamente lo que nos da placer es diferente para cada persona, ya que es sumamente subjetivo y variable. Por eso es importante tener el placer como brújula, ¿no? Que nos pueda orientar y poder estar presentes, ¿no? Poder registrar lo que nos pasa, lo que está pasando, lo que estamos sintiendo en el cuerpo, lo que pasa por nuestro cuerpo, ¿no? Como poder sentir con el cuerpo. Uy, está muy sensible el mouse. Ahí está. Bueno, todo un tema el que viene, el porno. Bueno, acá en la diapositiva tenemos una imagen bastante ilustrativa y una pregunta que dice, en realidad una frase que dice, el porno invita a la fantasía, ¿no? Como veníamos hablando recién con Caro. ¿Pero de quién o quiénes? Bueno, siguiendo con esta línea de pensamiento que planteaba mi compañera, podemos pensar distintas formas de encontrarnos con la fantasía en varones y en mujeres. Una de estas formas sería a través del porno. El porno invita a la fantasía, pero ahí es donde está la pregunta, ¿no? ¿De quién o quiénes? En la actualidad, gracias al avance de las tecnologías, la información sobre diferentes temas ligados al conocimiento, ocio, historia y acontecimientos del mundo está al alcance de nuestras manos, con solo hacer un clic. Del mismo modo, el impacto y la inmediatez que genera este avance permite facilitar también la satisfacción de fantasías sexuales y diversos modos de goce mediante todo tipo de estímulos, videos, imágenes, sonidos, bueno, ya se imaginarán. Es así que el porno tiene un gran protagonismo en esta área de consumo, siendo tendencia algorítmica desde que se creó el Internet. De todas formas, el porno no nace con el buscador de Google, ya que, como todos sabemos, existieron emblemáticas películas en VHS que fueron símbolo del género durante muchos años. Sin embargo, logra una viralización mediante Internet que, como todo lo que toca el Internet, es desmesurada y desregulada, tanto en contenido como en alcance. Ya sea en VHS o en páginas web, el porno se ha creado con el fin de estimular fantasías y encontrar modos alternativos de satisfacción que no remitan al coito. Formas alternativas que consisten en darse placer a sí mismo en un encuentro íntimo con lo que serían las propias fantasías. Nos detendremos un segundo aquí, en esta última oración, para dar lugar a las siguientes preguntas. ¿A quiénes está orientado el consumo del porno? ¿Refleja las fantasías de los consumidores o las instaura? Siguiendo el eje transversal que nos hemos propuesto trabajar con ustedes a lo largo de todo el año, podríamos ubicar al porno como una de las tantas consecuencias de la reproducción de un discurso hegemónico falocentrista, o sea, machista, donde la ficción que se propone reproduce la relación de poder entre el hombre, entre el varón y la mujer. Las escenas de ficción reproducen escenarios donde la mujer es cosificada y su deseo aparece presente a partir del que el varón decide seducirla, sin importar el método que use. O sea, la mujer se adapta al goce del varón, ya que su único deseo u obligación pareciera ser el de satisfacerlo.
como una sirvienta a su amo, ¿no? Ustedes recordarán ejemplos de videos, incluso en VHS o en internet, los cosplaying que hacen o las actuaciones, por lo general las temáticas tienen que ver con una sirvienta, con una ama de casa, una mucama con su jefe, o una secretaria con su jefe, un profesor de educación física con su alumna, ¿no? Como siempre hay una relación de poder. La situación así planteada deja por fuera la pregunta sobre el deseo de la mujer. ¿Qué es lo que quiere y cómo? Porque mientras el varón sepa, con eso alcanza. Él sabe lo que quiere la mujer, porque cree que la mujer quiere lo mismo que él. Así es como se reproduce la fantasía de que la mujer se siente atraída por el varón rudo y seguro de lo que quiere, firme y decidido. Podríamos decir, entonces, que lo que el porno propone no necesariamente remite a la fantasía de quienes lo consumen, sino que las instaura, marginando toda posibilidad de goce que difiera de ese modelo. Además, las fantasías reflejadas en este tipo de ficción ubican al varón como único responsable de su goce y con la libertad de ejercerlo a cualquier costo, mientras que la mujer queda despojada de su decisión, la cual es cedida al varón, interpretando este ceder como una decisión en sí misma, en donde se pondría en juego su fantasía, que sería la de complacerlo. En esta estandarización del goce, propuesta por la ficción donde todos los varones son amos y todas las mujeres son esclavas, quedan por fuera dos cuestiones que sí deberían de estar presentes o deberíamos de tener en cuenta en la vida real. La primera es que existen tantas formas de gozar como personas hay en el mundo. Y la segunda, que cuando el goce y el placer involucra a un otro, a una otra o a un otro, siempre se debe poner en juego el consentimiento, que se reactualiza en cada momento del encuentro sexual. Para que ambos puedan gozar, se debe establecer un acuerdo entre dos goces que son completamente distintos. Esto no quiere decir que no haya varones que quieran ser amos y mujeres que quieran ser esclavas en un encuentro sexual, sino que es necesario que eso se dé en un marco de consentimiento, en donde sepamos los límites que se ponen en juego en la realización de esas fantasías a partir del encuentro con un otro, para vivir una sexualidad libre, empática y responsable. Es decir, puede suceder que en las fantasías de ambos ocurra que uno pueda tener el deseo sexual de ubicarse en cierto rol, ya sea amo o esclavo, ¿no? Pero que eso es algo que se da en el juego de la interacción con el otro, en el conocerse, y que es consentido, y no algo que es una imposición al otro. Sin embargo, este tipo de prácticas sexuales que podrían referir a una forma particular de goce, terminan reproduciéndose como un modelo único de referencia de lo que es el porno y lo que representa, sin generar preguntas acerca de si la ficción refleja el consentimiento de quienes la integran. En muchos casos esto no sucede. Las actrices, para acceder a tipos de prácticas en donde son humilladas y cosificadas, donde se las somete al dolor y a situaciones que comprometen su integridad física, suelen ser drogadas. Así como también se omiten ciertos detalles sobre su rol en las escenas que figuran en los contratos para lograr acuerdos, violando así el consentimiento de la persona. Es decir, en los contratos no figuran cosas que después suceden en las escenas. Como se dijo anteriormente, el avance de las tecnologías genera un alcance masivo y desregulado de la información sin ningún tipo de filtro. Un ejemplo de esto son los grupos de WhatsApp, en su mayoría compuestos por varones, como decía Caro hace un rato, en los que circulan y se reenvían de forma desmedida videos pornos del tipo de características antes mencionadas. La consecuencia de esta viralización es la reproducción de un tipo particular de goce, que en este caso es falocentrista, como el único existente y el único del cual el varón puede hacer uso y sentirse identificado. Deberíamos preguntarnos si acaso no existen otros modos de hacer ficción que sean más representativos de nuestro propio deseo y no formas estandarizadas de cómo deberíamos de gozar. En síntesis, el porno no es otra cosa que una ficción que intenta reflejar un modo de fantasear posible, o no, pero que no es el único, y que además, por ser ficción, deja de lado lo real. Esto trae como consecuencia idealizaciones de cómo creemos que debería ser un encuentro sexual con un otro.
cómo debería excitarnos, qué deberíamos de sentir, cómo deberíamos de actuar. Del mismo modo, en la ficción del porno se ponen en juego ideales sobre nuestra apariencia física, tomados de esa ficción que propone cuerpos perfectos, esbeltos, depilados, delgados y rendidores, con penes grandes y erectos, vulvas mojadas, blancas, chicas y lo suficientemente estrechas, pero no demasiado. Sin contar el hecho de que no podemos oler el porno. Todas estas cuestiones que responden a la construcción de una ficción tolerable a los ojos, nos dejan en offside con la realidad. Pero no debemos dejar de lado que, como toda ficción, modifica la realidad, la edita, se agrandan penes, se blanquean vulvas, aumenta la eyaculación, etc. Entonces, ¿cómo lograr disfrutar de lo que en verdad sucede cuando creemos que lo que debería suceder es otra cosa? Es importante tomar en cuenta que el porno es una creación que responde a ciertos intereses de un tipo de discurso específico y no un reflejo de lo que cualquier sujeto desea. El nivel de exposición y la falta de regulación de la información de la que disponemos en relación a cómo vivir la sexualidad da como resultado la utilización de este recurso, el porno, como medio para educarnos y conocer acerca de la sexualidad. Sin embargo, ese conocimiento solo puede ser parcial, estigmatizado y no abre preguntas. Dictamina los roles que se deben ocupar y las expectativas que se deben alcanzar para llegar con éxito al objetivo. ¿Por qué no hablar acerca de lo que se ve? ¿Por qué dar por sentado que eso que vemos es la única forma de experimentar la sexualidad? El porno en los varones suele funcionar como se mencionaba anteriormente. Es un encuentro con una pedagogía poco empática de la sexualidad, donde el varón se hace a los cachetazos, como hemos dicho un montón de veces en otras charlas, ¿no? Sin que haya mucha introducción al respecto. Por otro lado, en las mujeres nos encontramos con una pedagogía directamente nula, ya que en este caso no se habla de la sexualidad, no porque se asuma un conocimiento sobre esta, como en el caso de los varones, sino porque directamente se niega su existencia. Por ejemplo, yo ante esto recuerdo una frase muy emblemática del señor Guillermo Francella, en un sketch en el que decía, no me toquen a la nena, ¿no? Digo, esta cuestión de darle una visión angelical a la mujer que no está atravesada por la sexualidad. No se puede hablar de sexualidad en la mujer porque se supone que no está sexualizada, ¿no? En esos términos. En todos los casos es necesario tener un conocimiento previo y disponer de la educación sexual correspondiente para comprender de qué se trata lo que estamos viendo. Poder disponer de un material que nos sea propio, singular, y que responda a nuestras fantasías. Bien. Bueno, como venía diciendo Lu, bueno, salimos de un tema un poco polémico para entrar en otro, ¿no? Me parece un poco, pero bueno, justamente como venía diciendo Lu, la actividad sexual no es lo que te venden afuera, sino es lo que cada quien quiera construir desde adentro, ¿sí? Porque en realidad es algo íntimo, ¿no? Privado. Esto también había aparecido al principio, esta cuestión de la intimidad, ¿no? Por lo cual es importante poder repensarla y construirla con nuestros propios parámetros, no con los de otra persona o los de la cultura. Bueno, la masturbación suele ser la puerta de entrada a la actividad sexual, y justamente esto la hace como una herramienta personal que es necesaria y terapéutica, y que está recomendada para todas las personas. Pero bueno, sabemos también que tiene mala prensa, ¿sí? Durante siglos se la reprimió, se la condenó, y suele estar asociada a la vergüenza, o a que está mal, o a que es sucio, y digamos, muchas veces se la sanciona, ¿no? Y no solamente en la infancia, tal vez aparece también en la adolescencia y en otras etapas vitales. Pero bueno, también nos parece importante esclarecer una cuestión terminológica acá, ¿sí? Cuando estábamos con Lu pensando sobre este eje, nos apareció la pregunta, ¿sí? Si íbamos a hablar de masturbación o de la paja. Pero digamos como que algo en el término de paja nos hizo ruido, así que nos pusimos a investigar un poco sobre eso, y lo que encontramos justamente es que es una etimología que está bastante discutida, pero que la verdad la mayoría de los expertos en la temática apuntan a que se denomina paja
a la masturbación, que en un principio era masculina, y que después se la generalizó también para el resto de las personas. Pero, digamos, esta referencia de paja tiene que ver con el movimiento de bajar y subir la piel del pene, que recordaba al gesto que se hacía, por ejemplo, no sé, en el entorno agrícola a la hora de separar la semilla del cereal del tallo, ¿no? De lo que popularmente se conoce como de la paja. Entonces, bueno, nos pareció como más apropiado poder usar la palabra masturbación que implica, digamos, a más personas, ¿no? Que no pasa todo ahí por el hombre, que Lu también ha hablado algo asociado al falocentrismo, ¿no? Y cómo todo pasa en torno al pene, entonces también poder corrernos un poco de ahí. Bueno, la masturbación es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Va desde nuestra infancia hasta la muerte. Y como todo, cambia a través del tiempo. Por ejemplo, no sé, cerca de los 3 años más o menos, las niñas empiezan, por ejemplo, a explorar su cuerpo, a mirarse, a tocarse, a mostrar sus genitales, a preguntar, y se tocan de una manera que es libre e inocente, pero, digamos, o sea, la connotación sexual que se le pone ahí, o se interpreta ahí, viene del lado de los adultos, ¿sí? O sea, las niñas no hay ahí una connotación sexual en estas actividades que hacen. Pero bueno, justamente esta conducta infantil, que es más de exploración y de placer, va a determinar e impactar en la construcción del niño, ¿sí? O de la niña, del niñe. Y justamente lo que podemos hacer en esta instancia, y siempre en realidad, es enseñar que es una conducta que se debe realizar en un espacio privado, íntimo, y que justamente donde solo participe, al menos en la infancia, solo esa persona, ¿sí? No es algo que hay que sancionar, sino redirigir al espacio y al entorno correcto y seguro. Bueno, también hablando de salud sexual, la masturbación justamente es salud sexual, y es un acceso a la satisfacción y una llegada al placer que depende de nosotras, nosotros y nosotres, ¿sí? De uno mismo. Y es importante poder conocerse, ¿no? Para poder saber qué nos gusta y a su vez poder guiar a un otro en eso que nos gusta. Poder tomar un papel activo en nuestra sexualidad, poder corrernos de la idea de que el orgasmo te lo tiene que dar el otro, y poder generar herramientas para poder disfrutar de manera placentera de nuestro cuerpo, pudiendo dar lugar al proceso y no solo al resultado, ¿no? Que muchas veces se tiene como meta el orgasmo, pero el orgasmo es solo una meta más, ¿no? No es la única, no siempre el fin de cada actividad sexual o encuentro sexual tiene que ser el orgasmo. Bueno, la idea justamente es como poder llevar todo lo aprendido en este encuentro con el propio cuerpo al encuentro con una otra, un otro, un otres, y así se desea, ¿no? Por supuesto. Porque también algo interesante para pensar acá es que cuando uno está, digamos, masturbándose de manera individual, hay un estado de preocupación, ¿sí? Al estar solo no se está pensando por lo general en la otra persona que puede estar ahí, o en las otras personas que puedan estar ahí. Por lo cual hay menos distracciones, hay menos demanda, hay más tiempo para poder recibir la estimulación adecuada de la manera correcta. Entonces, bueno, la idea es como poder conocer, ¿no? Descubrir cada una estas cuestiones en su propia sexualidad, y poder llevar estas condiciones al encuentro con otras personas, ¿sí? Poder generar este estado relajado, ¿no? Poder generar los estímulos necesarios y darse el tiempo que se requiera para poder llegar a la excitación. Voy a silenciar. Ahí está. Bien. Bueno. Lo que también es verdad es que el hombre llega mucho más fácil a la masturbación de lo que llega a la mujer, ¿sí? ¿Por qué es esto? Esto también, o sea, responde a algo cultural. A ver, aguárdame un segundo. Ahí está. Bueno, decía que esto también responde a algo cultural, ¿no?
Aunque también en la actualidad, por suerte, esta cuestión está cambiando un poco, ¿no? Tiene que ver también como con todo el empoderamiento femenino que nos llevó a las mujeres a poder acercarnos al placer y hacerlo de manera autónoma, ¿no? Como hablabas un ratito de poder hacerse cargo una de su propio disfrute, de su propio placer, y no depositarlo en un otro, ¿no? Que el otro, la otra, tiene que generar esto en mí, ¿no? O sea, uno mismo, una misma, es que tiene que generar estas cosas. Y bueno, justamente, ¿no? Parte de todo este cambio tiene que ver con que somos mujeres deseantes, y que, como dijo Lu, nos atraviesa la sexualidad al igual que a todas las personas, en todas las etapas. Culturalmente está más naturalizado en los hombres, y es un tema que también es más común que se comparta, ¿no? Entre pares, y que no haya un tabú tal vez entre los varones cuando se habla de masturbación. Pero bueno, también es muy cierto que hay muchos varones que presentan dudas o culpa en torno a la masturbación por considerarlo compulsivo. ¿Sí? O sea, acá aparece como el gran fantasma detrás de la masturbación masculina de si no es demasiado, ¿no? Pero bueno, nos parece importante acá aclarar que, bueno, cada quien sabe cómo disfrutar, ¿no? su sexualidad, y es libre de elegir las prácticas que sean, siempre con consentimiento y demás, implica a otra persona. Pero bueno, como para tener acá una referencia de que cuando es demasiado o no, o sea, obviamente no hay una respuesta a esto, pero sí nos parece importante pensar cuando algo nos interfiere o nos afecta en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Tal vez cuando dejamos de realizar una actividad porque, no sé, porque elegimos quedarnos, no sé, consumiendo material erótico y tener una actividad autoerótica, y por ejemplo esto empieza a incidir en el trabajo, en las salidas con pares, o en diferentes cuestiones, bueno, tal vez ahí haya algo que llame la atención y requiera consultar con un médico, sexóloga, sexólogo, psicólogo, pero nada, como poder diferenciar, ¿no? Esto y desmenuzar un poquito. Acá aparece en la diapositiva como un poco un chiste, ¿no? Que habla de sentirse mal, ¿no? Me siento mal cuando me masturbo. Y la otra persona le responde, pero no te sientes, tumbate, ¿no? Aparece esto, ¿no? Cómo se juega la culpa, el sentirse mal, y que tiene que ver con todas las creencias que podemos tener incorporadas, que se empiezan a formar desde la infancia, y que obviamente se siguen después adquiriendo, pero bueno, también todo lo aprendido se puede desaprender, ¿no? Y la pregunta y el cuestionamiento nos ayuda un poco a desaprender y aprender otras cosas. Bien. Bueno, la actividad masturbatoria es un espacio de intimidad y de placer personal que nos tenemos que habilitar y que debemos poder explorar, incluso con juguetes sexuales si así lo desean. Todos podemos tener pensamientos negativos con respecto a la masturbación, que justamente tendrá que ver con esto que decía hace un ratito, con las creencias que tengamos en torno a la sexualidad y a la historia de que cada persona haya atravesado en su sexualidad. Pero bueno, nada, es cuestión de ver y ver qué tanto nos interfieren o no, y bueno, ver de qué manera sobrellevarla, ¿sí? Bueno, también otra cosa importante es que si cuerpo, por lo cual acá como una descarga se puede usar, por supuesto, pero que no sea el único objetivo de la masturbación, ¿sí? O sea, como que sea solo una opción más entre otras, que no sea solo ese. Bueno, justamente esto, ¿no? Tocarse más no implica necesariamente una mayor conexión con el cuerpo, con la sexualidad, porque se lo puede hacer desde una manera desvinculada del propio cuerpo. Así que hay que justamente poder conectar con nuestro placer, explorar nuestros genitales, fomentar la fantasía,
y eliminar todas las actitudes negativas y prejuicios o todo lo que creamos que puede interferir en nuestra sexualidad, ¿sí? O sea, somos un cuerpo entero, somos personas que sentimos, que deseamos y que podemos elegir. Bueno, otra cuestión que gira mucho en torno a la masturbación es que es un consuelo para épocas de sequía, ¿no? Y la realidad es que la masturbación no es sinónimo de estar sin pareja, no tiene que ver con la presencia o ausencia de relaciones sexuales, sino que es algo que va en paralelo. Tiene que ver justamente con el propio deseo y con la necesidad de cada uno, de cada una, de tener su espacio íntimo de placer. Y justamente también otra cosa, viene como tan asociado a esto de la pareja, y hay veces que se piensa que es una amenaza, o que se toca porque no lo satisfago, porque no lo caliento, porque no le gusto, y no tiene que ver con eso, es algo sumamente autoerótico, ¿sí? O sea, una cosa no quita la otra. Bueno, ahora sí, esto es para que tomen nota. Vamos a compartirles algunos beneficios de la masturbación. Acá dice, baja el estrés, ayuda a conciliar el sueño, refuerza el sistema inmunológico, aumenta el deseo y facilita el orgasmo, favorece la actividad sexual con un otro, fortalece la autoestima, genera autonomía y confianza, no depende de terceros, es seguro, íntimo y cómodo. Bien. Bueno, y acá aparece otra frase que dice: la masturbación va a ser tu relación más larga y duradera, ¿sí? Cecilia C. Es una sexóloga, psicóloga, que se las recomendamos, actualmente es una gran referente en el tema de la sexualidad, de la educación sexual, y transmite información de una manera que es muy clara, y es información chequeada, digamos, no es información segura. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las relaciones sexuales seguras, ¿sí? Bueno, como veníamos mencionando, ¿no? La sexualidad es salud, y el cuidado sexual es un punto clave a la hora de poder disfrutar y tener una sexualidad placentera. Además, ¿no? de ser un derecho, la información es el inicio en el camino hacia una sexualidad placentera. Necesitamos tener una educación integral, ¿sí? Una educación sexual integral, la tan conocida ESI, porque justamente lo que nos permite es tener el conocimiento adecuado para poder tomar las decisiones en libertad y con las herramientas necesarias, ¿sí? Para esto justamente vamos a necesitar información sobre nuestro cuerpo, sobre la respuesta sexual de nuestro cuerpo, y sobre los cambios que podemos transitar a través del cuerpo, a través de los años y del tiempo en nuestra sexualidad. Pero bueno, el punto es que si esta información no nos llega de la forma adecuada, aparecen otros espacios donde nutrirse, o malnutrirse, o mal aprender esto, ¿no? Como suele ser a veces el consumo de pornografía, la charla entre pares, la búsqueda en internet, en buscadores de internet. Justamente, como también decía Lu hace un rato, no podemos detener este flujo de información que ya existe, pero sí lo que podemos hacer es educar para poder discernir entre lo que es una información falsa y lo que es una información verdadera, ¿sí? Una cosa es consumir porno entendiendo que es una ficción, que no es realidad, y otra cosa es considerar al porno o tomar al porno como educación sexual. Bien. Bueno, el preservativo, ¿sí? Es el único método de cuidado sexual que previene las infecciones de transmisión sexual. Su uso es responsabilidad de todas las personas que participan en la actividad sexual, y es importante no ceder ante la presión que pueda ejercer la otra persona en no usarlo, ¿no? Porque justamente el uso del preservativo lo que hace es poder preservar nuestra seguridad. Pero bueno, también es verdad que hay muchos comentarios en torno al uso del preservativo, como pierdo la sensibilidad, se me baja, me pongo nervioso, corta el momento. Pero bueno, la verdad creemos que son cosas menos graves que un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual, ¿sí? Y también otra cuestión que aparece mucho es el tema de la confianza
no, yo confío en esta persona, no, yo sé con quién estoy y demás cuestiones, pero la verdad son mentiras que nos inventamos, porque la transmisión de los virus, de las bacterias, de las infecciones, no se dan por la confianza o porque conozcamos o no a la persona, ¿sí? Y justamente la manera de evitar esto únicamente es el preservativo, y es importante, si no se tiene la seguridad o si hubo algún acto de riesgo, como sea o que no se usó preservativo, o se rompió, o lo que fuera, poder hacerse un chequeo médico, y bueno, eso, ¿no? Además de que está recomendado todos los años, ¿no? Poder chequear todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, también usando el preservativo hace que cuando nos vayamos a sacar sangre para ver todas las ITS, estemos como con una tranquilidad mental, que si venimos teniendo conductas de riesgo, seguramente nos dé más miedo sacarnos ese análisis de sangre, y va a hacer que tal vez evitemos ir, ¿no? Porque decimos, no sé con qué me voy a encontrar, bueno, mejor no voy. Y esa es la manera también en que tal vez se puede agravar, ¿no? Porque la verdad, hoy por hoy, si se agarran la mayoría de estas infecciones a tiempo, tienen tratamiento, se las puede, digamos, sobrellevar, por lo cual es muy importante generar la concientización con esto y con los chequeos médicos. Bueno, además esto, ¿no? Una de las mejores cosas que nos puede pasar a nuestra vida sexual es acostumbrarnos y amigarnos al uso del preservativo, y poder buscar, no sé, el modelo adecuado, practicar cómo usarlo de manera correcta, ¿sí? Porque justamente esto contribuye a que se gane paz mental y mejore la performance sexual, pero también cuando decimos performance sexual no nos referimos al rendimiento, sino al poder conectar con el placer, con el goce, con el disfrute, ¿sí? Porque si tal vez se está teniendo una relación sin protección, como que aparecen algunos fantasmas de, uy, si quedo embarazada, uy, si me contagio algo. En cambio, todas estas preocupaciones al usar preservativo no están, o no estarían, ¿no? Pueden estar igual, pero nada, nos permite conectar con otra cosa, ¿sí? Con justamente el disfrute y el placer de ese encuentro. Bueno, nada, y también esto, ¿no? Nos parece importante poder naturalizar la escena del uso del preservativo como parte del encuentro. Y tal vez, bueno, sí puede pasar que a alguien le deserotice esta situación, pero justamente es importante como poder continuar en esta frecuencia erótica de la que hablamos, ¿no? Como usar todo este stock de material mental, fantasías y demás que nos puedan facilitar como continuar con la excitación, o también obviamente si ahí hay otra persona u otras, poder conectar seguir en realidad con el contacto corporal, ¿no? Pero bueno, nada, nos parece importante transmitir esta idea, y que bueno, ante cualquier duda, consulta, o inquietud o malestar que sientan, siempre se puede consultar a una médica, médico, sexóloga, sexólogo, o también psicólogo, ¿sí? Dependiendo que sea. Pero bueno, para ir cerrando esta charla de hoy, como decía mi compañero, ¿no? Hace un rato, la vida real no es una porno, por lo cual el sexo incluye un montón de cosas que estamos acostumbrados a separar, a esconder, a negar, en pos de una idea romántica que es estética y falsa, ¿sí? Así que bueno, decimos menos ficción y más forro, ¿sí? Aparecía, creo, esa frase anteriormente, y bueno, justamente, la sexualidad es salud y libertad, y hay que hacerlo de manera responsable para poder hacerlo bien. Y ahora sí, les agradecemos por la atención, y bueno, cerramos con esto de más disfrute y menos drama. Gracias. Gracias a todos por asistir. Bueno, obviamente ahora abrimos este espacio de dudas y consultas sobre lo que quieran, algo que hayamos dicho y que no haya quedado claro, o alguna otra cuestión que quieran preguntar o abrir. La idea es poder intercambiar un poquito sobre lo que traigan. Si quieren se pueden desmutear y hablar, preguntar, lo que sea.
no hace falta que sea por el chat. Bueno, gracias a ustedes, estamos ahí leyendo Gracias a todos en los el que chat, van así ahí que agradeciendo en el nos chat. alegra. Sí, muchas gracias. Bueno, Por ahí dicen que no se me ocurre nada para preguntar, es súper completo. Bueno, pero tal vez alguna cuestión aparece. sí, o Ustedes, algo mismo que quieran acotar, que por ahí no sea una pregunta, algo de lo que les perfecto. haya gustado de la charla que quieran acotar, o alguna duda, o algo con lo que mismo no estén de acuerdo. Cualquier cosa se recibe. A mí me pareció, bueno, nadie habla, así que voy a hablar yo. Me pareció muy interesante esto que decías, Lucho, sobre la ficción, ¿no? La ficción que el porno implica y cómo cada uno arma su propia ficción, ¿no? Como tener esto en mente me pareció muy interesante, muy piola. Sí, es muy loco también cómo uno aprende, esto es lo que hablábamos con Caro, también el tema de cómo la cuestión del porno en particular, si bien todos tenemos acceso, esto era algo de lo que habíamos hablado a lo último, que terminaba sucediendo en el mismo plano en el que pasan un montón de cosas en relación a la masculinidad, que al hombre se lo suele dejar, ¿no? Como curtirse, y que la mujer es más de armar redes, sobre todo ahora, hay toda una cuestión de poder armar redes y como una psicoeducación acerca de lo que es la sexualidad, ¿no? Como de orientarnos acerca de cómo experimentar la sexualidad. Y al hombre medio como que a los 15 años se lo lleva al telo y le dice, curtite, ¿no? Como se lo lleva al bulo, ¿no? Como debutá, como cosas así, o tienen acceso a un celular y por ahí no hay mucha explicación de lo que sucede ahí, sino que ellos directamente se curten de esa manera, y así es como se terminan reproduciendo ciertos escenarios que, que uno los naturaliza como que son escenarios posibles, y en realidad son escenarios que esconden un montón de otras cuestiones que no tienen que ver con el placer, o por lo menos no con el placer mutuo, ¿no? Como que no hay una satisfacción ahí mutua, un encuentro, sino que tienen que ver más con situaciones violentas que terminan siendo naturalizadas como posibles o como normales, y en realidad no lo son, ¿no? Podrían serlo, como decíamos antes, ¿no? Podrían serlo en un escenario particular donde haya cierto consenso de cómo entablar ciertos roles o de cómo jugar como parte del juego, pero ¿qué pasa cuando no lo son? ¿Qué pasa cuando se arma como un estereotipo de cómo tener relaciones, y eso después deriva en todas estas cuestiones, ¿no? De violencia. Y como un placer estandarizado, ¿no? Si no Claro. hubiera posibilidad de la construcción de una conexión con el propio placer. Uh-huh. Muy interesante. Bueno, acá en el chat apareció un poco esta cuestión de lo tabú, ¿sí? Y después se sumó otro comentario que decía, creo que poder hablar justamente de sexualidad más abiertamente permite ir repensando nuestras maneras de conectarnos con nosotros mismos y con nosotros, ¿no? Justamente como la idea era un poco de esto, por eso también ya al principio de la charla, como quisimos poner en juego este tabú y esta incomodidad que puede despertarnos, porque justamente creemos que en parte esto es porque no se lo habla, ¿no? Y justamente el poder hablarlo, el poder comunicarlo, ¿no? Que la comunicación también fue algo que apareció al principio de la charla en la aplicación donde aparecían todas las palabras, poder hablarlo de manera abiertamente, como ahí aparece, con las terminologías claras, sencillas, que corresponden, permite justamente esto, poder repensarnos y habilitar nuevos espacios, nuevos encuentros, ¿no? Con nuestra propia sexualidad y con nuestra sexualidad con un otro también. Hay un comentario abajo que dice, yo me di cuenta que había naturalizado el hecho de darle placer al otro y no pensaba en mí misma. Recién hoy a los 29 años empecé a darme cuenta que soy la responsable de mi propio orgasmo. No sé si quien lo escribe quiere por ahí prender el micrófono y como entablar, o si no,
vamos comentando, como les sea más cómodo, pero parece como interesante poder charlarlo, porque sí viene como a colación de lo que veníamos hablando, ¿no? No me deja poner el micrófono, figural. Bueno, ¿no? Me parece que Ok. nunca es tarde, ¿no? Lo importante es como poder redescubrirnos y poder repensarnos y acercarnos al placer de manera, ¿no?, autoguiada. El tiempo que nos lleve, ¿no? No todas las personas tenemos como las mismas herramientas, no transitamos los mismos caminos, ¿no? Como hablábamos al principio, la sexualidad está muy marcada por nuestras vivencias en la sexualidad y por nuestro entorno, ¿no? Y las creencias que se van formando a través del tiempo. Por lo cual, bueno, cada uno tiene los tiempos, ¿no? Para ir como construyendo y deconstruyendo un poco esto. Y nos parece que bueno, es cuestión de empezar a mirarse, ¿no? Empezar a mirarse uno, une, y no estar tan pendiente del otro, ¿no? Y justamente también aparece esto como de la responsabilización que hablaba Lu al principio, ¿no? De que depositamos en el otro y ni siquiera sabemos qué es lo que estamos depositando en el otro, pero es del otro, ¿no? Como que se haga cargo, no sabemos bien de qué, pero el otro se tiene que hacer cargo. Y bueno, justamente es como poder dar un poco vuelta a esto y entender que si nos implica a nosotros, primero pasa por nosotros, por nosotras. Sí, también mucho, ¿no? De que lo que decía Caro sobre las fantasías, que de esta cuestión de la fantasía se pone en juego en la persona con la que estamos, y que esas cuestiones de la fantasía tienen que ver con algo que no le podemos depositar al otro, ¿no? O a la otra o al otro, como exigencia, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con quizás que incluso nosotros creemos que se la podríamos exigir a esa persona, y resulta que cuando esa persona nos la da nos encontramos con algo completamente distinto a lo que esperábamos, pero porque ahí se puso en juego algo de la fantasía, que como decía Caro, que tiene que ver con el orden de lo posible, y que quizás la satisfacción no está puesta en que eso se lleve a cabo, sino la satisfacción está puesta en el pensar que se puede llevar a cabo, ¿no? Y una vez que se lleva a cabo ya es palpable, ya está ahí. Entonces deja de tener ese condimento especial que tenía cuando era fantasía. Bueno, hay otro comentario que aparece: esta charla muestra que nuestra sociedad está intentando derribar límites y sentimientos de culpas que las religiones y las distintas culturas nos fueron imponiendo durante mucho tiempo. Efectivamente, ¿no? Esto es así, a veces no lo sabemos, pero justamente nuestro deseo, nuestro disfrute, nuestras elecciones están marcadas por las religiones y a veces ni siquiera lo sabemos, ¿no? Entonces es como importante poder tener información para ver si elegimos desde ahí o no, ¿no? O sea, cada quien puede elegir lo que quiera, por supuesto, pero está bueno contar con información para poder elegir libremente por qué camino queremos transitar. Ahí dice también otro comentario: me quedó una duda, ¿está bien decir que el porno es fantasía? Es una pregunta bastante capciosa, porque en realidad el porno es fantasía para quien lo consume, pero no es una fantasía en realidad. Digamos, es un acto que sucede, de hecho, como veníamos comentando antes, tiene toda una cuestión que roza con la perversión en algunos casos, porque para llevar eso que después se transforma en fantasía, o de lo cual uno supone fantasear cuando ve un video, tiene algo de real. Y si bien, disculpa, Leandro, si entendí bien la pregunta, yo creo que te referís más al hecho de que ahí no hay tanto imaginación, sino que lo que hay es como algo ya acabado, ¿no? Como una información acabada, y lo único que uno hace es como percibir eso y satisfacerse con eso. ¿Puede ser que sea por ahí? No sé si podés hablar o tenés micrófono. Ah, ok. Claro, bueno, en ese sentido, nosotros creemos que igual se pone en juego algo de la fantasía, porque hay algo del no poder atravesar eso, ¿no? Uno tiene que tener como cierta carga emocional o cierta conexión. De hecho, hay ¿no? como cierta relación con los videos sexuales, en los cuales se suele decir incluso en los grupos de WhatsApp, esto del
hay cierto video, ¿no? Hay cierto video que se repite, o hay cierto video que es el favorito de, ¿no? Y eso tiene que ver con algo de el vínculo que el sujeto entabla con eso que lo toca de una manera particular. No es cualquier video, a veces es cualquier video, a veces no, entonces ahí es donde entra en juego la fantasía. ¿Qué le pasa a uno con esa forma, con ese formato, con esa apariencia, con ese escenario, con lo que se propone? En ese sentido nosotros tenemos, o consideramos que sí, que tiene relación con la fantasía, más allá de que sea un hecho real, ¿no? Bien, después también apareció otro comentario que dice 100% aprender sobre nuestros deseos y aprender a comunicarlos, ¿sí? Tal cual, la comunicación es muy importante, pero también para eso, ¿no? Como que volvemos a lo mismo. Hay que aprender sobre nuestros deseos, sobre nuestro disfrute, sobre nuestro placer, qué nos gusta, qué no, cómo. Entonces, bueno, como primero ahí la exploración, autoexploración, para después poder transmitirla. Bien, ¿alguien más quiere aportar algo más? ¿Comentar algo? ¿Sumar algo? Ahí sumaron, aprender sobre límites, respeto y consentimiento, tal cual, ¿no? Acá me vienen a la mente nuestros derechos, básicamente, ¿no? Y que sea, como habíamos hablado en un momento, el consentimiento explícito y en todo momento, ¿no? Porque uno puede cambiar sobre la marcha. Al principio puede decir que sí porque quiere, y después sobre la marcha se da cuenta que no quiere, y recalcula, y dice no. Entonces como que es algo que se reactualiza todo el tiempo, ¿sí? No es una cuestión de histeriqueo o no, que primero se dijo que sí, después que no, o que primero se dijo que no y después que sí. Tiene que ver justamente con conocerse, ¿no? Y con saber qué queremos, qué no, en qué momento, saber que esto puede cambiar, y justamente también toca esto, ¿no? Saber los límites y el respeto del otro lado, ¿no? Como poder respetar y entender también a la otra persona que nos está diciendo esto. Bueno, acá hay otro comentario, me parece importante que el goce y el placer dejen de ser palabras que para una parte de la sociedad la consideren como algo mal visto. Bueno, creemos un poco que eso tiene que ver con la religión, ¿no? Un poco con la culpa y este mandato, hay como algo que circula un poco en lo popular también, que el sacrificio es lo que vale, ¿no? Si lográs algo, que sea con sacrificio. Si lograste algo como con placer o con goce, es como, no está tan bien visto lograr algo con placer, como si lograr algo con sacrificio. Bien, ahí hay otro que dice, creo que todo gira en torno a la conformación de un deseo propio, que es singular para cada sujeto, sujete, más allá de lo impuesto socialmente. Sí, exactamente como veníamos diciendo, ¿no? Si bien es verdad que nosotros mencionamos mucho la religión, no porque particularmente haya una religión que haya tenido como su, o sea, en parte sí, pero digo, la religión está, menoscabó tanto en la sociedad a nivel histórico que ya dejó de ser una institución que influía en una parte de la sociedad que tenía que ver con eso, ¿no? Sino que llegó a una instancia en la cual se adentró en la cultura de las sociedades, y hoy por hoy un montón de valores que las sociedades van construyendo y que reproducen tienen que ver con la religión sin saber que tienen que ver con la religión, sin que uno sepa que está asociado a la religión. Y eso es por la influencia importante y histórica y de reproducción de esos valores que hubo a lo largo de muchos años, ¿no? De implantación de ciertas formas de ver o de ciertas formas de construir el mundo. Bueno, me alegro, muchas gracias. Me están agradeciendo. Bueno,
Si nadie quiere sumar nada más, me parece que podemos dejar acá. ¿Te parece, Lu y Dani? Me parece Y bien. yo quiero aportar una cosa más para los próximos encuentros. Comentarles a los que están todavía, igual después vamos a compartir la información en las redes. Me encantó la charla igual, los felicito, me pareció muy, muy interesante, muy clara, muy didáctica, muy todo lo que dijeron por ahí. Los felicito. Y bueno, para la próxima charla que vamos a dar en este año, el tema va a ser psicofarmacología para psicólogas, psicólogos y psicoanalistas. Quizás, bueno, no es una charla abierta al público, pero bueno, muchos de los que están acá sí van a poder participar si quieren. Después las siguientes sí serán abiertas a la comunidad en general. Bueno, nada, para que sepamos adelantando un poco de qué se trata, va a estar a cargo de nuestro psiquiatra, que por lo que vi anda por ahí, el doctor Testino. Así que bueno, nada, muy contenta, muchas gracias, muy interesante. Y nos vemos la próxima. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por su atención, por las participaciones, así que bueno, esperemos reencontrarnos. Chao, muchas gracias por estar.